De regreso a Conexionistas, bienvenido Alejandro en Villa Fisher, nos tenías muy abandonados, por fin te tomas, te dignas en venir a saludarnos, ¿no? Alejandro en Villa Fisher, abogado, académico y periodista y colaborador muy cercano de aquí de Conexionistas, un mordaz observador de todo lo que ocurre en la política y precisamente vamos a hablar de el presidente en el ocaso, ¿no? Como que el tiempo ya lo alcanzó, siente que ya lo alcanzó el tiempo y que su legado pues no va a estar tan padre como pensaba, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues bueno, igual con el gusto de que Alejandro llegue y además de una manera muy oportuna, porque bueno, estas últimas mañaneras en donde se anuncian una serie de reformas que han realmente convulsionado, ¿no? Toda la comentocracia es el tema, otra vez lo logra poner agenda, no cabe duda que tiene y sabe cómo controlar estos asuntos de los timings y los tiempos políticos, pero bueno, entremos de lleno, Alejandro, gracias. Gracias que estés por acá regalándonos tu tiempo como siempre. Y bueno, a ver, ¿qué hay que decir? Porque hay de todo, ¿no? Desde que esto fue absolutamente intencional, que es un acto de campaña, que es un acto de control, que está preparando su siguiente golpe, que esto significa, ¿no? El inicio de la dictadura. Por otro lado, tenemos comentarios en términos de es el primer ejemplo claro de la disminución de su salud y de una pérdida de capacidad cognitiva importante. Hay de todo. Y bueno, pues entonces, ¿cómo ves tú esto que está ocurriendo, Alejandro? ¿Qué lectura le das? Armando Edgar, muy buenas tardes, buenas tardes a las amigas y amigos de Conexionistas. Un privilegio estar de nuevo con ustedes después de algunas semanas nada más, sí, algunas semanas. A ver, ya lo veíamos desde el año pasado, 2024 iba a ser un año particularmente intenso en materia política, en materia electoral, no solo en México, en el mundo, y de esto ya se ha hablado mucho. Eh, Efectivamente, pues dice Armando, el presidente llegando al ocaso de su mandato, llegando al ocaso de su mandato y además en una condición en la que parece o da señales de no estar dispuesto eh, a admitir que esto ya acabó, a ceder el protagonismo, pues a la que es su candidata, Claudia Sheinbaum, así de simple, así de sencillo, así de claro, a no involucrarse en la campaña, a evitar ensuciar la elección. Digo, ya al día de hoy debe haber varios abogados de los despachos panistas, que además tenían buenos abogados, no sé si los sigan teniendo, pero tenían buenos abogados antes, eh, pues preparando las causales de nulidad de una elección que está viciada ya por la forma en la que el presidente ha intervenido, por la forma en la que el órgano electoral ha tomado decisiones para no sancionar actos anticipados de campaña desde hace un rato largo, y por todas las señales que apuntan a que esta no puede. Todo indica que va a ser una elección de Estado. ¿Sí? Eh, a ver, lo último y lo que acordamos que hoy platicaríamos, este paquete de reformas constitucionales en diferentes materias es, como dijiste, Edgar, prácticamente un programa de gobierno. Vamos, el esbozo de un programa de gobierno, el esbozo de una plataforma política para hacer campaña. Así es. Esto tendría sentido al inicio del gobierno, cuando el presidente tenía toda la fuerza. No estoy diciendo que no tenga fuerza, Ujú. claro que la tiene, y por su estilo personal de gobernar, quizá tenga más vocación de poder que cualquiera de los últimos presidentes que vimos, incluyendo a Carlos Salinas, que tenía ahí mucha, a quien también le costó trabajo desprenderse del poder. En eso se parecen, ¿eh? En eso se parecen. Eh, pero a ver, este paquete de reformas, hay cosas francamente preocupantes, y hay que decirlo,
sí es cierto, es una estrategia, o todo indica que es una estrategia para controlar otra vez la narrativa, para recuperar la iniciativa que perdió en las últimas semanas a raíz de que le llovieron, y se dice que le van a seguir lloviendo, señalamientos y acusaciones de corrupción en su círculo más cercano, incluyendo a sus hijos y a otros colaboradores muy, muy cercanos. ¿Sí? Eh, Esto tiene, digamos, su cúspide con el señalamiento que hacen Anabel Hernández y otros dos periodistas extranjeros en tres diferentes medios de comunicación, denunciando la posible contribución de un cártel de la droga a la campaña electoral de 2006. Esto es especulación, pero en mi opinión, y ustedes tendrán su propia opinión, y yo la respetaré, por supuesto, pues es una señal norteamericana, 100%, y es una señal que descolocó al presidente mexicano, al poderoso presidente mexicano, eh, lo puso a la defensiva, porque además aparece después de 2 semanas de señalamientos constantes, con grabaciones, con filtraciones. Ya nada más nos falta empezar a ver videos, ¿no? Esos de los que he hablado tanto. Sí. De las conversaciones telefónicas de los hijos, perdón, de los amigos de sus hijos haciendo negocios de manera grotesca, de sus colaboradores haciendo negocios de manera grotesca. Eh, Vamos, el presidente está y su sexenio está terminando marcados por una acusación de corrupción grotesca, escandalosa, multimillonaria, y ahora viene una acusación que pues, tiene su origen en la DEA, en una investigación de la DEA, sobre conductas pues incluso más graves que la propia corrupción, que ya de sí es gravísima, ¿sí? Eh, y el presidente nos responde con un paquete de, creo que son 18 reformas constitucionales en diferentes materias. Yo destacaría, todas son importantes, destacaría la reforma al Poder Judicial, eh, que de plano pretende someter el Poder Judicial a los arbitrios de la política. Nada más antidemocrático en el mundo. Y a los arbitrios de la política, y no de la política de competencia electoral que conocemos hoy, de la política del sistema de partido único que se está pretendiendo restituir. Oye, aquí la gran pregunta sería, antes de que continúes, discúlpame, eh, ¿existen posibilidades de que alguna de este paquetote, porque está muy grande, de correcciones a la Constitución, de reformas, existe posibilidad de que alguna pase? A ver, la posibilidad matemática siempre existe, ¿eh? No tienen, a ver, lo pongo muy fácil y muy cínico si ustedes quieren, no tienen más que comprar cierta cantidad de votos, de diputados, perdón, de senadores, Sí, sí, sí. Y ya eh, vimos que esos no diputados, son senadores precisamente. del PRI y del PAN, y ya vimos que algunos sí están a la venta. O sea, hay diferentes maneras de comprar voluntades. Esa posibilidad existe. Ujú. Dadas las condiciones, hoy todo indica que el presidente no tiene los votos, pero, oh sorpresa, sí los puede comprar, ¿eh? ¿Sí? Yo no confiaría mucho, pues ni en Marco Cortés, ni en Alito, ni en Rubén Moreira. Eh, Otra, eh, hay quien dice, por ejemplo, en Macario Esquetino, si a ver, no tiene los votos, no le perdamos el tiempo, no caigamos en el juego de la distracción discutiendo esto. Yo creo que sí hay que discutirlo, eh, no clavarnos en esa discusión, pero vamos, sí es una parada obligada, porque el paquete de reformas, además de ser un distractor, tiene otra función. A ver, es un nuevo grillete que le pone a su candidata. Ujú. Y eso es lo que a mí me parece más importante. Regresando rápido, Armando, en principio yo diría, no tiene los votos, pero puede comprarlos. Y hay una en la que le dijeron, sí, vamos con usted, la de pensiones. A Ok. ver, es una carta a Santa Claus. Sí.
es una carta a Santa Claus, porque no hay sistema de pensiones en el mundo que esté bollante, que esté muy bien. Incluso los norteamericanos, que eran de los más sólidos, se ven en problemas porque están bajo las reglas eh, del mercado. Cuando quien administra las pensiones hace una mala inversión, los pensionados sufren, Ujú. Sí. pierden dinero. ¿Sí? Entonces, no hay sistema de pensiones suficientemente sólido en el mundo y el país, en este caso México, no tiene el dinero para lograr lo que el presidente propone. Dice que tienen 162 mil millones de pesos de una bolsa inicial eh, que está sujeta a Ujú. condiciones suspensivas. Es decir, si Claro. quitamos tanto de acá, si nos quedamos con los fideicomisos del Poder Judicial, eso no es seguro que vaya a ocurrir. De Sí, pero hecho, no pasa. yo les diría, ni siquiera es probable. Oye, Eh, comentábamos al principio que esto parecía más bien como que un plan de gobierno. Ya está imponiéndole a Claudia, ya está queriéndole decir a Claudia cómo, cuándo y por dónde hacerle las cosas, o cómo, ¿qué lectura le das tú a eso? a ver, le doy esa lectura. Creo que la parte más importante, eh, porque en principio no tiene los votos, la parte más importante es lo que políticamente significa. Ujú, El presidente se ha dedicado a acotar a su candidata en este proceso de atacar a la oposición y de disminuirla y de construir exitosamente, hasta cierto punto, una narrativa de ya ganamos y ujú, ya perdieron, que mucha gente ha comprado, eh, pero que no es definitiva. El presidente se ha dedicado a acotar, a ponerle un zíper a su candidata en la boca. O sea, Claudia Sheinbaum no, perdón, no tiene discurso propio y eso es lamentable porque, vamos, por muchas razones, pero yo creo que se debe sentir muy incómoda como candidata. O el presidente ve que su candidata no crece, o el presidente tiene la voluntad de pasar por encima de su candidata y no dejarla ser. La gran duda es, suponiendo que Claudia ganara las elecciones, ¿qué clase de presidenta va a ser? Si tiene a la sombra del caudillo encima de ella todo el tiempo. Porque Claudia, pues ya salió a decir que ella va a adoptar este paquete de 18 reformas constitucionales que, con todo respeto, en algunos o en varios casos no tienen ni pies ni cabeza y en algunos y en varios casos son francamente antidemocráticas. ¿En serio queremos deshacernos de los órganos electorales y queremos que regrese la función electoral a la Secretaría de Gobernación? Eh, claro que todo trabajador quisiera pensionarse con el 100% de su último salario. Eso no ocurre prácticamente en ningún lugar. Y la economía, eso, para que eso sea sano, tiene que depender de las condiciones de la economía de un país. Y insisto, todos los países sufren con el tema de pensiones. Pregúntenle a la Francia de Macron ujú. hace apenas un año. Alemania no está, y estamos hablando de grandes economías. Los Estados Unidos, insisto, una mala inversión y los pensionados, perdón, sufren. A ver, México no tiene el dinero para funcionar así. Eh, el gobierno no tiene dinero, no tiene de dónde sacar dinero para garantizar lo que propone, lo que promete esta reforma de pensiones, que es la que le dijeron, ahí sí te acompañamos. Eh, eh, insisto, creo que lo más importante del asunto es, dado que no tiene los votos en principio, lo más importante es la consecuencia política, la señal política, y me parece que es muy mala para Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque yo no sé y no creo que Sheinbaum esté tan de acuerdo en todas estas cosas que el presidente está proponiendo. Pero la están acotando, la están amarrando. O sea, le está dictando un plan de gobierno y prácticamente, pues Claudia depende de seguir ese plan de gobierno para ser una candidata competitiva. Porque si Claudia se separa
Y yo creo que hay muchas cosas, sin conocerla a fondo a ella, pero yo creo que hay muchas cosas que ella no respalda. Y sin embargo se está viendo obligada a respaldar. ¿Por qué? Pues porque no se puede quedar huérfana a media campaña, ¿no? Eh, Claro, no tiene el arrastre, no tiene, incluso dentro de la izquierda, no tiene ni la carrera política ni el arrastre, aunque sea fundadora del PRD y luego de Morena y todo. eh, Claudia era una dirigente, era una militante del CEU universitario aquel, no era una dirigente, era una acompañante del movimiento, militaba en él, pero a diferencia de quien era su marido, Carlos Simas, que sí era un dirigente, Claudia no era una dirigente del CEU. Entonces, no es una personalidad que se caracterice por su liderazgo, por su arrastre personal. Es una candidata del aparato de su partido y el aparato de su partido depende de lo que diga López Obrador. Y López Obrador se ha dedicado a hacer cosas que le impiden crecer a su candidata. Entonces, en muchas mesas yo me he sentado y he escuchado opiniones que dicen, es que parece que no quiere que crezca, parece que quiere que siempre dependa de él. Por eso decía hace un rato, pues va a ser muy complicado para ella gobernar si logra ganar las elecciones con la sombra del caudillo encima. Y yo creo, coincido contigo y Alejandro, y yo hablaría ya de la posibilidad de empezar a pensar en la dimensión humana, ya no la dimensión de un político, digamos, experimentado, hecho en la calle, priista, por supuesto que priista, ¿no? Hecho con todas las mañas de ese viejo PRI. Todavía no conozco políticos mexicanos que no están hechos así. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Pero ahora digamos, ese armazón, ¿no? Con el que se construyó ese político, ahora se ve ante un hombre de edad, ¿no? Que empieza a perder el poder que tanto tiempo construyó y tanto tiempo tardó en construir, que se empieza a ir, no porque él lo quiera, sino porque el mandato constitucional así lo marca. Está definido, Y claro. exactamente, entonces, este enamoramiento del poder, este tener la capacidad de burlarse de todos en todo momento y de hacer prácticamente, ¿no?, lo que su voluntad dijera, no, independientemente de que la ley fuera la ley. Lo que dijera su dedito. Claro, llega un punto en que yo creo que entra también esa dimensión humana, ¿no? De decir, bueno, pues me voy a amarrar como sea, Por supuesto. sin importar quién esté al otro lado, y voy a tratar de poner esos candados porque voy a ser el primer mexicano en la historia, ¿no? Que no le va a pasar lo que le hicieron ni a Plutarco Elias Calles, ni a Lázaro Cárdenas, ni a todos aquellos, ¿no? Hombres de poder que cuando llegó el sucesor, pues se vieron ante la necesidad de dejar el poder porque no había manera, ¿no? De poder seguir metiendo las manos. Entonces, creo que eso se va a empezar a asomar. Si no es el primer asomo claro, que yo lo veo así, pues lo vamos a ver. Y yo creo que esa dimensión va a tener que entrar en juego en el análisis de aquí en adelante, porque como tú lo señalas, yo veo que ya la conveniencia política, la parte de la estrategia política se empieza a diluir cuando este tipo de actitudes minan, ¿no? O ponen un cerco a la actitud de su candidata. Ahora, por el otro lado, y esa es la pregunta que quiero hacerte, ¿tiene el equipo, porque no creo que Xochitl, y quiero ser muy claro, el equipo que la acompaña para capitalizar esto? ¿Quién, Claudia? No, pues Xochitl, es decir, Ah, este evento, ya, 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 ya. este evento, ¿no? Xochitl tiene el equipo. A ver, El equipo de Xochitl, es decir, a ver, o sea, Xochitl está echándole ganas, sí, hemos tenido muchas explicaciones de qué es quién es, etcétera, sí, de que sí crece pero no crece, todo lo que queramos, pero ella no puede, o sea, vamos, no va a dejar de ser quien es, ¿no? Y también este asunto de que pues, la candidatura le cayó de repente porque fue a tocar una puerta, no se lo abrieron y de repente se convirtió en un fenómeno y cosas que tú ya has apuntado aquí. ujú, Es decir, si hay que ser críticos con todo, ¿no? No, no. claro. Entonces, eh, me parecería, ¿no? Que esta sería una oportunidad de oro para potencializar y aprovechar, ¿no? Estas fracturas y entonces sumar a la causa, ¿no? De la oposición. Pero la pregunta es, ¿hay la capacidad para hacerlo? A ver, ¿O tú cómo lo ves? mira, yo les diría.
Yo creo que el equipo ahí está. Ok. Ya no esté suficientemente cerca de Xochitl. Ujú. Pero vamos, el, ¿a qué me refiero con esto? Es más, a lo mejor ni siquiera están con Xochitl, pero me refiero a que el gobierno del presidente López Obrador ha sido tan polarizante, tan de blanco y negro en señalar, en acusar. Ahora sí que pausar una expresión muy muy que ustedes van a entender por sus orígenes, tan dado en ver la paja en el ojo ajeno y señalarla, e ignorar la viga en el propio, que hay una cantidad muy importante de mexicanos que a lo mejor no están trabajando con Xochitl, pero que se han dedicado a apuntar esas contradicciones, esas fragilidades, esas debilidades, eh, y que las tienen claras y que sí podrían hacer que se aprovecharan. ¿Qué necesita Xochitl Gálvez? Me queda claro que ella, que es una candidata de generación espontánea, casi casi, dadas las circunstancias, Ujú. tiene activos muy interesantes Ujú. como personaje público y tiene deficiencias muy claras. Eh, Ella por sí misma no tiene las capacidades para aprovecharlas, pero no necesita tenerlas un candidato o una candidata. El talento de un buen candidato, una buena candidata, es saber jalar a su equipo, a los que sí saben hacer las cosas que ella no sabe hacer, ¿no? Digo, Xochitl y Claudia, yo no creo que ninguna de las dos sea un talento económico, Mm. pero me queda claro, y sin que me parezca el mejor de los economistas, que Gurría sabe más de economía que Rogelio Ramírez de la, el actual secretario de Hacienda. Ujú. Y así podría hablar de nombres, y hay unos que no están en el equipo de Xochitl, pero podrían estar, ¿no? Ok. Alguien me decía, bueno, pero Claudia Sheinbaum tiene ahí a Juan Ramón de la Fuente, que es de esta gente que entiende el mundo. Pues no lo sé, no lo sé, no estoy tan seguro de. Fue un mediano representante de México ante la ONU, un mediano embajador. Eh, Fue un exitoso rector de la UNAM, digo, y no la levantó de un lugar, pues donde la dejó la huelga en el 99 del piso, pero bueno, la tomó también cuando no se podía estar peor. Casi, casi cualquier cosa que se hiciera iba a notarse levantar y bueno, se notó, ¿no? Hasta consiguió 2 títulos de los Pumas. Con Hugo Sánchez, imagínense. A ver, no creo yo que Juan Ramón de la Fuente sea un hombre de Estado, una figura así como para explicarle al mundo y entender lo que pasa en el mundo. Y ese es uno de los grandes talentos que tiene Claudia Sheinbaum ahí. Otro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, este ministro de la Corte, eh, muy cuestionado, muy cuestionado en el sector jurídico, pero muy cuestionado. Eh, son de las inteligencias modernas, diría yo, que tiene Claudia Sheinbaum. Lo demás, perdón, pero son duros y duros de la ultraizquierda, que todavía piensa en Lenin y en Stalin. Sí, eh, sí, sí. eh, Son los que están haciéndole eh, segunda al presidente, o a lo mejor son los que le van al oído al presidente, López Obrador, para irle poniendo todos esos candados a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, vamos, es el equipo de Claudia. El equipo de Xochitl tampoco es un equipo como para presumir, pero, pero creo que hay muchos mexicanos que que no están contentos con la involución política en que se está convirtiendo este sexenio, porque es un sexenio de retrocesos en muchas materias, ya hoy lo podemos decir con claridad, y a lo mejor no están con Xochitl, pero pues esos mexicanos acabarán teniendo que tomar una decisión como la que tomamos todos.
en política no hay buenos candidatos, hay malos y peores. Sí, claro, Entonces, claro. a ver, por sí misma, para responder la pregunta, yo creo que Xochitl tiene muchas limitaciones, igual que Claudia. Eh, lo que está por verse es, ¿tendrás la capacidad de rodearte de la gente que te permite aprovechar estos exabruptos del presidente? Que sí creo que con este paquete de reformas demostró muchas cosas. Quien mejor lo trata dice que está demostrando una vocación por el maximato inequívoca. O sea, que lo que quiere es dejar todo listo para él seguir, él ser pues el titiritero y tener a su candidata títere, pero en la presidencia, ya no como candidata. Y, Claro. la dimensión humana de la que tú hablas, Edgar, es muy importante en el presidente y también en la candidata, sobre todo si esa candidata se convierte en presidenta. Yo siempre he dicho que no conocemos el talante y el carácter de un presidente Sí, sí. que se pone la banda presidencial. Claro, claro. Entonces, la condición humana de López Obrador es muy importante, desprenderse o no desprenderse, saber desprenderse o no del poder, es muy importante. Hay que recordar lo que le pasó a López Portillo. Miguel de la Madrid ni siquiera tuvo que exiliarlo, lo dejó en México. Hoy platicaba con alguien del tema, pero José López Portillo no podía salir a la calle. La gente le ladraba y lo Sí, insultaba. Más sí. le hubiera valido que lo exiliaran a una embajada, ¿eh? Como López Portillo, que castigó a Echeverría mandándolo, ¿recuerdan? De embajador a las Australia o a Islas las Fiji, Fiji, ¿no? a Las las Islas Islas Fiji, sí. Fiji de embajador, por andar abriendo la boca y metiéndose y queriendo operar políticamente. Bueno, López Portillo lo exilió. A López Portillo, que dicen que nacionalizó la banca, estatizó la banca, sin avisarle al presidente electo de la Madrid, ya no era candidato, era presidente electo, y que el presidente electo se enteró en San Lázaro el día que lo anunció, el día del último informe de gobierno, de la Madrid lo aplaudió, pero nunca se lo perdonó. Sí, ¿Por qué? claro. Pues porque le dejó, si el país estaba complicado, se lo dejó más complicado, y entonces ni siquiera lo exilió, ¿eh? Lo dejó, pues prácticamente era un arresto domiciliario, porque el hombre no podía salir de su casa, porque de veras la gente lo insultaba, lo agredía. Ahí empezó la época de oprobio de los expresidentes. Mm. Pues está claro que pues esto más que cortina de humo y coincido contigo, a lo que hay que darle seguimiento es a cómo esto empieza a consolidar el cerco, ¿no? Que el presidente le está poniendo A su candidata. a su propia candidata, y ese es el fenómeno que habría El que empezar a pretexto es observar. meterse en la campaña, Sí, pero está acercando a su candidata. El así es. pretexto es poder salir a hacer campaña, pero Sí, está acercando a su candidata. de acuerdo. Pues muchas gracias, Alejandro, por esta observación. Y bueno, creo que hay muchos temas y por ahí se está preparando algo especial, ¿no? Para seguir conversando y analizando sobre la materia política. Ya nos dirás de qué se trata. Y bueno, por lo pronto agradecerte que nos hayas regalado tu tiempo como siempre y qué bueno que estás de regreso. Armando Edgar, muchísimas gracias. Siempre un privilegio estar en Conexionistas. Gracias, Alejandro. ¿Y cómo te seguimos en X, En antes X, Twitter? arroba en Vila Fisher. Por Magnífico, ahí nos muchas vemos. gracias. Muchas gracias. Y a nosotros nos pueden encontrar en Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X. Conexionistas México en Spotify y en YouTube. Ahí nos encuentran también. No se les olvide darle like, seguir nuestro canal. Y en Telegram somos Conexionistas, así a secas. La música que escuchamos es música de Alejandro Saboritel, está en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Allá la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo?
Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.